Jóvenes, sean ustedes bienvenidos a la sesión de aprendizaje semana 14 de prevención de riesgos. El tema que nos corresponde hoy es la prevención de enfermedades profesionales ocupacionales. Muy bien, en esta primera parte vamos a hablar sobre la prevención de enfermedades profesionales. Las enfermedades profesionales se definen como aquellas en las que existe una relación causa-efecto probada entre la exposición a un determinado riesgo laboral y una enfermedad específica. En nuestro país está amparado por el Real Decreto de 1995-1978 del 12 de mayo, donde se establecen las enfermedades reconocidas y las actividades profesionales donde se puede producir la exposición a los agentes causantes. Muy bien, este listado solo ha modificado en dos ocasiones desde su publicación. En un primer lugar, para incluir la infección por carbunco, ¿no? Debido a manipulación de productos de origen animal. Y en segundo lugar, para incorporar el síndrome de Ardistil. Muy bien, vamos acá con las enfermedades profesionales reconocidas, ¿no? Según el Real Decreto de 1995 y modificado por el 1978. Dice que incorpora unos 60 grupos de enfermedades clasificadas, pero en seis grandes grupos. ¿Cuáles son estos seis grandes grupos? Son las enfermedades profesionales causadas por agentes químicos, enfermedades profesionales de la piel producidas por sustancias y agentes no incluidos anteriormente. También por enfermedades profesionales provocadas por la inhalación de sustancias y agentes no comprendidos en otros apartados. También por enfermedades profesionales infecciosas y parásitas, por enfermedades producidas por agentes físicos y por enfermedades sistemáticas. Muy bien, tenemos acá. Por otro lado, existen trastornos en los que resulta más difícil establecer una relación directa con una profesión. La Ley General de Seguridad Social, LGSS de 1994, incluye dentro de la cobertura de accidente de trabajo las siguientes situaciones. Las enfermedades que no estén catalogadas como enfermedad profesional, según el Real Decreto de 1995-1978, que contraen el trabajador debido a su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la realización del mismo, o sea, la que es originada en el centro de trabajo, ¿cierto? Por acá tenemos una parte. Para cada una de estas enfermedades reconocidas figuran actividades de riesgo que representan una orientación sobre las ocupaciones que puede originarlas. El reconocimiento de las enfermedades profesionales en nuestro país se realiza, por tanto, mediante este sistema de lista cerrada, ¿no? Existe una lista cerrada que incorpora además un procedimiento de declaración y registro. Tiene una declaración, procedimiento de declaración y registro, ¿no? Esta lista cerrada. El sistema de lista cerrada tiene el inconveniente de que únicamente comprende un determinado número de enfermedades profesionales. O sea, hay un límite, ¿no? En cuanto al número de enfermedades profesionales. Pero presenta la ventaja de que en las condiciones señaladas se presume su origen profesional de manera que el trabajador no tiene necesidad de demostrarlo y se garantiza la uniformidad de las prestaciones. ¿A qué se refiere? Que aquellas enfermedades que son producidas de repente fuera del trabajo, pero como decir, se descubre en el trabajo, entonces de todas maneras la empresa va a tomar potestad, ¿no? Va a tomar riendas sueltas, responsabilidad sobre esa enfermedad del trabajador, ¿cierto? Entonces estoy hablando acá de las enfermedades que prácticamente se originan fuera del trabajo, ¿no es cierto? Pero se demuestran dentro del trabajo, se descubre dentro del trabajo, entonces tiene potestad la empresa a garantizar la salud del trabajador. Muy bien, las enfermedades o defectos padecidas por el trabajador que se agraven como consecuencia de un accidente laboral. De este modo, la legislación garantiza una cobertura social y sanitaria para el trabajador con una enfermedad que no estando listada esté relacionada con el trabajo. Sin embargo, desde el punto de vista estadístico y epidemiológico, no queda reflejada esta situación y queda registrada como accidente de trabajo. Dice que las enfermedades o defectos padecidas por el trabajador que se agraven, ¿no? O sea, el trabajador tiene una enfermedad que viene desde casa y que se agraven como consecuencia de un accidente laboral, o sea, se agraven por causa de un accidente laboral, o sea, se empeoran, ¿no? Por causa de un accidente laboral, la legislación garantiza una cobertura social y sanitaria para el trabajador con una enfermedad que no estando listada
sea, no está de repente una enfermedad desconocida, que no está listada en la lista cerrada, ¿no? Sin embargo, desde este punto de vista, la empresa lo queda reflejada, ¿no? Lo registra como, no como una enfermedad, sino como un accidente de trabajo, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos una persona, dice, con un equipo motorizado 3M PowerFlow para retirarla de amianto. Enfermedades profesionales más frecuentes. Tenemos la silicosis, tenemos la asbestosis, la mesotelioma, tenemos el asma ocupacional, tenemos también enfermedades producidas por agentes biológicos, que son la tuberculosis, la brucelosis, ¿no? Tenemos el carbunco, tenemos el pulmón del granjero, la bucinosis, ¿no? También tenemos enfermedades sistemáticas, ¿no? Muy bien, vamos acá rápidamente a hacer un recuento de las enfermedades profesionales más frecuentes. La silicosis. La silicosis es una enfermedad causada por la sobreexposición a la sílice cristalina libre, o sea, del silicio. Las partículas de sílice cristalina causan lesiones en el tejido pulmonar, fibrosis, que dificultan la habilidad de los pulmones para extraer el oxígeno del aire inhalado. La sobreexposición a sílice cristalina causa también una disminución de la capacidad de las vías respiratorias para luchar contra ciertas infecciones. Por esa razón, los trabajadores que sufren silicosis son más propensos a otras enfermedades como bronquitis y tuberculosis, ¿no? Los síntomas más característicos de una sobreexposición a sílice cristalina son la falta de respiración, la tos fuerte, la fatiga, la piel azulada, en los lóbulos de las orejas y los labios, dolores en el pecho y fiebre. La sílice es el segundo mineral más abundante de la corteza terrestre, es el principal componente de la arena y roca. Puede encontrarse en forma amorfa o en forma cristalina, ¿no? La sílice cristalina adopta también distintas estructuras y así nos encontramos con el cuarzo, la trilinita, la cristobalta y la tripoli. Algunos ejemplos de actividades profesionales en las que existe riesgo de exposición a sílice cristalina son las siguientes. ¿Dónde encontramos esta sílice cristalina, no? En los trabajos de minas, túneles, canteras, galerías, en el tallado y pulido de rocas, sílices trabajadas de canterías, trabajos en seco de trituración, tamizado y manipulación de minerales o rocas. También en la fabricación de vidrio, porcelana, loza y otros productos cerámicos. Trabajos de desmoldeo, desbar, desbarbado y desarenado en las fundiciones. Trabajo con muelas, pulido, afinado, que contenga sílice libre. Trabajos en chorro de arena y esmeril. Entramos ahora a la enfermedad de asbestosis. Se trata de una enfermedad progresiva, ¿no? Causada por la lesión producida en el tejido pulmonar también, como consecuencia de la inhalación de fibras de amianto microscópicas. Tiene un desarrollo similar a las lesiones producidas por la inhalación de la sílice cristalina. El amianto suele encontrarse en materiales de aislamiento acústico y aislamiento de temperatura. Generalmente no representa ningún riesgo cuando está combinado con otros productos que lo mantienen unido de forma que no se desprendan fibras a la atmósfera. Sin embargo, si se realizan trabajos de mantenimiento o si se deteriora el recubrimiento que contiene amianto, las fibras pueden pasar a la atmósfera y representar un riesgo de inhalación. Algunas de las actividades que implican la exposición a amianto en esta enfermedad de asbestosis en regresión debido a la normativa específica que restringe o prohíbe su utilización. Sin embargo, todavía se producen situaciones de exposición en operaciones de desamiantado. Entramos a la enfermedad de mesotelioma. Además de asbestosis, la exposición a fibras amianto pueden producir mesotelioma, un tipo de cáncer localizado en la pleura, recubrimiento de los pulmones, ¿no? O en el peritoneo, recubrimiento del abdomen. Es muy poco frecuente en la población en general, por lo que cuando se detecta es muy posible que se deba a la inhalación de fibras de amianto, ¿no? Tiene un periodo de latencia muy largo y puede aparecer incluso después de varios años de exposición continuada a fibras de amianto o de exposición a niveles pico de forma intermitente. Aquí tenemos un equipo motorizado 3M, ¿no? AdFlow para soldadura, ¿no? Para evitar las partículas, los humos, los gases y las radiaciones. Entramos a la enfermedad de asma ocupacional, que también se da generalmente en los centros de trabajo, los puestos de trabajo. El asma ocupacional es una enfermedad pulmonar en la que los bronquios reaccionan frente a la exposición a ciertos productos de origen vegetal, animal o sustancias químicas en el lugar de trabajo.
La exposición a estas sustancias provoca una inflamación en los bronquios, que se estrechan y llenan de mucosidad. Síntomas característicos suelen ser ataques de tos o presión torácica y silbidos al respirar. Una vez que se ha desarrollado el asma, la exposición a la sustancia causante, incluso a niveles relativamente bajos, pueden desencadenar los siguientes síntomas. En algunos casos, los síntomas pueden aparecer después de transcurridas varias horas desde la exposición y cuando la persona ya ha dejado el lugar de trabajo. En las primeras fases de la enfermedad, los síntomas generalmente desaparecen o disminuyen durante los fines de semana o vacaciones y vuelven a reaparecer cuando el trabajador vuelve a estar expuesto. Cuando la enfermedad está más avanzada, los síntomas pueden desencadenarse por la exposición a sustancias irritantes fuera del lugar de trabajo, como por ejemplo el humo, ¿no? de tabaco, polvo doméstico, etcétera. Existen más de 200 sustancias que se han relacionado con el asma ocupacional. Entre ellas, tenemos los materiales en el polvo de naturaleza orgánica y con altos pesos moleculares, proteínas animales y vegetales, tales como las asociadas con polvo de grano o animales de laboratorio, o proteínas presentes en el caucho natural. También tenemos a compuestos químicos de bajo peso molecular y muy reactivos, por ejemplo, isocianatos, anhidrido limellítico, anhidrido ftálico y sal de platino. También sustancias sensibilizantes y con aplicaciones médicas tales como la penicilina o las cefalosporinas, también como sustancias no sensibilizantes pero irritantes de las vías respiratorias, cloro, dióxido de azufre, humo de incendio, etc. Ahora entramos a las enfermedades producidas por agentes biológicos. Son enfermedades originadas por el contacto de los trabajadores con vegetales, animales y sus productos que puedan presentar alguna contaminación. Un ratito, por favor. Muy bien, entre las enfermedades producidas por agentes biológicos tenemos la tuberculosis. Es una enfermedad producida por el bacilo de Koch, ¿no? Mycobacterium tuberculosis, y que se transmite por vía cutánea y por vía respiratoria a través de aerosoles que contengan el bacilo, ¿no? Se trata de una infección bacteriana que suele empezar en los pulmones, pero puede transmitirse a otros órganos vitales. A medida que la infección progresa en los pulmones, aumentan los dolores en el pecho, la dificultad para respirar y la expectoración. Las actividades profesionales en las que se puede dar riesgo de tuberculosis son veterinarios, granjeros y personal sanitario, como médicos y enfermeros, en contacto con pacientes que presentan la infección. Tenemos la enfermedad de la brucelosis o fiebre de Malta, que se llama. Es transmitida al hombre por animales domésticos, por la cabra, por la vaca, por la oveja, cerdo, etc. Por la bacteria Brucella. Se transmite por vía cutánea, digestiva y también por vía respiratoria debido a la inhalación de aerosoles en establos, laboratorios y mataderos. Entre los colectivos afectados se incluyen profesiones muy diversas que tienen en común el contacto con animales infectados o con sus tejidos. Entre estas profesiones podemos incluir los agricultores, trabajadores de mataderos, ganaderos, pastores, transportistas de ganado, personal de laboratorio y veterinario. Entramos al carbunco, antras, enfermedad de los cardadores de lana. Esta enfermedad es transmitida por el contacto con animales enfermos o tierra en contacto con animales infectados. Su vía de entrada es cutánea, hacia la piel, digestiva y también respiratoria por inhalación de esporas contenidos en el material infectado, ¿no? Constituye un riesgo laboral principalmente para los trabajadores que manipulan pelo, pieles, lana y derivados. También veterinarios y agricultores en contacto con animales infectados, ¿no? Entramos a la enfermedad del pulmón del granjero. Se llama también alveolitis alérgica extrínseca y está causada por la inhalación de esporas conteniendo ciertos microorganismos de micro, micropolispora faeni y Thermoactinomyces vulgaris. Estos organismos se encuentran en el heno y producen un gran número de esporas cuando la temperatura del heno
mojado se eleva de 40 grados centígrados a 60 grados centígrados. Como consecuencia del crecimiento de mohos y bacterias, esta enfermedad es más frecuente durante los meses de invierno y en zonas húmedas. Entramos a la vicinosis. Enfermedad de vicinosis es una enfermedad característica de la industria del algodón, causada por la inhalación prolongada del polvo generado durante el procesado, por la limpieza e hilado del algodón y de otras fibras de origen vegetal. La acumulación del polvo de algodón en el pulmón produce una decoloración y por esa razón la enfermedad también recibe el nombre de pulmón marrón. La vicinosis se caracteriza por opresión torácica y falta de aire al comenzar a trabajar de nuevo. Tras un periodo de descanso de varios días, la última fase de esta enfermedad, que suele darse después de muchos años de exposición al polvo, es la aparición de síntomas de bronquitis crónica y enfisema pulmonar. La vicinosis se ha relacionado con las endotoxinas como agente causante. Las endotoxinas pueden estar contaminando la planta de algodón. Los puestos más afectados por la vicinosis son los implicados en los procesos de preparación de la fibra, prensado de balas, mezcla y cardado. También se han visto casos de vicinosis en hilanderos y tejederos. Entramos ahora a las enfermedades sistemáticas. Como enfermedades sistemáticas se reconocen los efectos, los efectos cancerígenos causados por sustancias como el monocloruro de vinilo, el benceno, las anilinas, el cromo y el níquel. En los últimos años se ha visto una reducción de riesgos ocupacionales clásicos, tales como el saturnismo y la silicosis, pero se observa un aumento del riesgo cancerígeno debido a la exposición a gran variedad de sustancias en el lugar de trabajo. Acá tenemos eh, una media máscara Telceme serie 7500 con protección combinada para gases, vapores y partículas. Entonces, enfermedades sistemáticas, ¿no? Control de la exposición. Cuando se sospecha la exposición a alguno de los agentes causantes de enfermedades profesionales o se realizan actividades como las incluidas en el decreto anteriormente mencionado, no cabe duda que habrá que establecer programas de control de la exposición para garantizar que unos niveles aceptables para que los trabajadores no sufran efectos adversos. Si queremos reducir la dosis de exposición recibida por los trabajadores, podemos influir en el nivel de contaminantes en el ambiente de trabajo a través de controles colectivos, ¿no? En la fuente o en el medio de propagación, a través de limitaciones del tiempo de exposición de los operarios o bien a través del uso de los equipos de protección personal individual o de prácticas de trabajo adecuados. De acuerdo con los principios de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, son prioritarios los controles en la fuente y en el medio de propagación de cara a controlar la exposición. Los controles en la fuente se realizan en el foco de contaminación, con el objetivo de evitar o reducir las emisiones del contaminante al ambiente de trabajo. Se puede sustituir el producto por otro que reduzca el riesgo ambiental. También enclaustrar la operación colocando una barrera de interposición mediante extracción localizada que capture el contaminante del punto de generación. Como controles en el medio de propagación podemos recurrir a las medidas de ventilación general, por ejemplo, o de limpieza de instalaciones. Los equipos de protección individual son otro método de control que, aunque no eliminan el riesgo, suponen una reducción de las consecuencias de la exposición. En algunos casos se hacen fundamentales, como ocurre en el caso de la exposición a sustancias cancerígenas o a agentes biológicos. Para los agentes cancerígenos, el objetivo es reducir la exposición al mínimo posible, y aunque existan controles colectivos, se recurre al uso de protección respiratoria como elemento de seguridad adicional. En el caso de riesgos biológicos, puesto que no existen valores de exposición ambiental definidos, se trata de reducir lo más posible el riesgo de inhalación del agente biológico. Entramos a las conclusiones. Con frecuencia resulta difícil identificar el origen laboral de las enfermedades profesionales ocupacionales y a menudo son atendidas por los médicos de familia sin que se reconozca su relación con el ámbito laboral. En primer lugar, es necesario identificar si existe relación temporal con el trabajo. Por ejemplo, si los síntomas respiratorios se inician desde la utilización de un nuevo producto o si los síntomas mejoran los fines de semana o en periodo de vacaciones. Habrá que identificar si en el medio de trabajo existen contaminantes susceptibles de generar la enfermedad como determinados productos químicos, gases, vapores, polvos, fibras o agentes biológicos. Y si existe o no exposición, también es importante confirmar si existen otros trabajadores afectados con la misma patología.
Esto refuerza la sospecha de relación con la actividad laboral. Si se desarrolla alguna de las actividades en las que existe exposición a sustancias reconocidas como agentes causantes de enfermedades profesionales, se hace necesario la implantación de medidas de control destinadas a reducir los niveles de exposición y a una condición ambiental tolerable por el trabajador para que su salud no sufra alteraciones a lo largo de su vida laboral. Muy bien, jóvenes, hasta ahí terminamos. Tenemos un trabajo productivo 14 de prevención de riesgos en cuanto a la prevención de enfermedades profesionales y ocupacionales. Pregunta número uno, ¿qué es la prevención de enfermedades profesionales y cuál es la norma que lo ampara? Número dos, ¿cuál es lo referente? Explique lo referente a las enfermedades profesionales reconocidas. Número tres, explique brevemente las enfermedades profesionales más frecuentes. Número cuatro, explique brevemente las enfermedades profesionales producidas por agentes biológicos. 5. Explique brevemente las enfermedades sistemáticas. 6. Explique brevemente lo referente al control de la exposición. 5. Explique lo referente a conclusiones. 8. Comente usted algún caso de enfermedad profesional en un centro de labores. ¿Qué medidas se toman y cuál es el tratamiento hacia el trabajador? Tenemos, como se dice, preguntas que son fáciles, ¿no? Teniendo en cuenta uh, las dificultades ahora en estos tiempos difíciles de pandemia. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Si no tenemos ninguna pregunta, se supone que todo está claro. Ahí nos vamos a quedar, jóvenes, hasta la próxima clase. Hasta luego.